Habíamos planteado dos preguntas en principio y bueno, eran preguntas importantes y para aprovechar la consulta con las profes. En primer lugar, estoy muy contento porque hay muchas de las compañeras que han podido comprender la importancia de lo que significa la clase de consulta. Y esto tiene que quedar, tiene que marcarse a fuego, tiene que de alguna manera quedar en ustedes como un hábito, concretamente, por varias razones que yo ya he planteado a lo largo de las reuniones que hemos tenido, en tutoría, digo. La clase de consulta previo a rendir un examen final, en el transcurso de la preparación del mismo, sabemos que es muy importante, no solamente por las preguntas y dudas que tenemos respecto a algún concepto o contenido, sino que es muy importante porque los profesores, las profesoras que eh, de la materia que realizamos la consulta ya nos miran con otra cara, digamos, ¿no? Sencillamente así notan la preocupación, la dedicación, el tiempo dedicado. Esto es importante que ustedes lo tengan, lo sigan, aunque sé que cuesta mucho más la virtualidad, pero que sigan teniendo presente la importancia de las clases de consulta en el proceso de elaboración y preparación de la defensa de un examen final. Concretamente, eso es muy importante. Después, no sé si ustedes han podido realizar alguna otra preguntita o tienen alguna duda puntual respecto a lo conceptual, a las categorías de la materia, y si habían como podido esbozar alguna especie de cierre para la presentación de su examen final. Eh, También habíamos dicho digamos, que pueden entre ustedes distribuirse un poco las cargas en el sentido de que si bien, digamos, van a presentar el examen juntas y esto es muy, muy importante y valioso porque, bueno, por ahí hace a la facilidad o nos permite como establecer dentro del mismo proceso de examen un diálogo, ¿no? Con la compañera, con los docentes. Hay que aprovechar los exámenes finales que son en pareja, que son en pareja pedagógica, como ustedes quieran llamarle, porque realmente eso facilita la accesibilidad en todo aspecto, en lo que significa la preparación de todo el programa. No es lo mismo estratégicamente prepararlo entre dos personas o más que hacerlo de manera individual, ¿no? Así que bueno, principalmente decirme si han podido elaborar alguna otra pregunta más. Yo tengo como algunas preguntitas acá que preparé para que ustedes puedan hacerle a las profes, pero quiero decir, por eso la idea de poder conversar un poquito ahora antes de la consulta, quiero que ustedes sepan que a veces cuando uno realiza una consulta, ¿no? Una pregunta puntual sobre un texto, sobre un concepto, sobre una página específica, tiene que como haber leído, como tiene que quedar muy en claro de que por ahí la pregunta que yo realizo en consulta no tiene que ser una pregunta como caída del cielo, porque cuando nosotros preguntamos, los profesores siempre se dan cuenta si realmente preguntamos por preguntar, si preguntamos sin saber o preguntamos porque teníamos que preguntar algo. Entonces digo, cuidado con esto. Las preguntas deben manifestarse con un previo, digamos, conocimiento o con una previa lectura mínimamente sobre el tema, concepto que consulto. Esto es importante que lo sepan porque eh, a veces las profes nos preguntan, no, ¿de a qué página te referís? ¿En qué punto? ¿Qué concepto? Porque, bueno, los profesores somos seres humanos. Digo, a ustedes les va a pasar el día de mañana también. No somos una máquina de computadora que nos preguntan algo y automáticamente lo sabemos y lo debemos responder. Y más cuando se trata puntualmente referido a un autor en particular.
necesitamos como refrescar y revisar la idea o el concepto para poder como generar una nueva explicación en pos de poder eh, ayudar a comprender a quién necesita esa ayuda. Yo quisiera saber si han podido leer algunos de los materiales que tienen para preparar y si han podido elaborar algunas otras preguntas puntualmente, antes de pasar, digamos, al texto puntual. Sí, profe, a mí me surgió una pregunta respecto a lo que habla ya de ilegal, la sexta vertiente. ¿Cómo? Pero Eh, se te corta, no te entiendo, perdón. a ver, ¿ahí me escucha bien? Ahora un poco mejor, sí. ¿Me escucha bien? Yo le decía que yo repasando los contenidos de lo que hemos estado estudiando mi compañera, Sí. se me surgió una pregunta, una inquietud, en donde Ujú. hablan la sexta vertiente, donde hablan ya de ilegal, que Ajá. hablan del desembarco de los grupos académicos, en donde van a formar, ellos se van a formar para formar lo que se llaman los contenidos básicos, los contenidos curriculares, ¿no? Sí. Y mi pregunta es con respecto a eso, es porque ellos dicen ahí que hacen una lista de contenidos sobre los que se debería enseñar en primeros términos, ¿no? Lo que se Sí. debería enseñar en las ciencias sociales. Pero que esos contenidos que ellos proponían eran como muy complejos. Y mi pregunta estaba referida a si esos, eran muy complejos lo que ellos proponían como... Lo que yo quería saber era si ellos, esos contenidos se llegaron a dar, si se Bien. llegaron a dar o simplemente se analizaron y quedaron ahí. Está bien. Yo, si usted me pregunta a mí como docente, yo tendría rápidamente para responderle lo siguiente. Y todo depende, ¿no? Al recorte del diseño curricular, primero de cada provincia, de los NAPS en general. Hay que ver si realmente ese listado de contenidos al que usted hace mención, ¿no? Más allá de que son términos complejos, como usted dice, se han reflejado o están plasmados, mejor dicho, en el diseño curricular, ¿no? Yo, en ese sentido, eh, como no soy, digamos, disciplinar ni especialista, ¿no? En las ciencias sociales, diría que acá hay un concepto clave que ustedes no pueden dejar de tener en cuenta, que es el tema de la transposición didáctica. Tienen que tratar de ustedes a la vez de ir hilvanando el discurso, el orden ese del PowerPoint que me compartieron el otro día, tratando de reforzarlo a partir de algunos conceptos claves, ¿no? De materias generales anteriores, como por ejemplo didáctica y currículum, con por ahí la dificultad que significa hacer una transposición didáctica de un contenido a enseñar en las ciencias sociales. Y ahí está un poco la clave de lo que hablábamos el otro día. ¿Cómo yo, desde qué lugar voy a enseñar ese contenido? ¿Lo voy a hacer de manera efemeridista solamente, de manera más tradicional o de manera más clásica, digamos, en lo que significa la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario? ¿O voy a buscar hacer una vuelta de tuerca nueva, digamos, y voy a tratar de poder llevar esa complejidad a una transposición didáctica que signifique otro posicionamiento para el docente y por lo tanto otra forma de enseñar las ciencias sociales en la propuesta de enseñanza, a partir de concebirla, digamos, como un proceso complejo, ¿no? A lo largo de la historia, por supuesto, pero digo, simplemente empecemos pensando de que
cuando realizo una transposición didáctica, es importante tener en cuenta este posicionamiento de la complejidad, el paradigma de la complejidad en la enseñanza de las ciencias sociales, porque si no recaemos, como dijimos antes, en lo que es la simplificación del efemeridismo y la manera tradicional, digamos, de transmitir los contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales, los contenidos del diseño curricular, digo. Estas cuestiones parecen menores, el tema del diseño curricular, los contenidos, el tema del posicionamiento paradigmático, desde dónde se concibe las ciencias sociales y la enseñanza de la misma, ¿no? Eh, Digo, de pronto, y yo te diría como docente, pero usted, Natalia, debería saber eso si usted tiene que manejar, tiene que ya empezar a conocer los ejes, los descriptores, los temas y contenidos del diseño curricular en torno a las ciencias sociales, como área de enseñanza, como área, digamos, de formación en el nivel primario. Entonces ahí yo te devuelvo la pregunta y te pongo, digamos, en problemas a vos, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos a veces cuando hacemos la pregunta y tratar de decir, por ejemplo, quisiera saber si estos contenidos se pudieron enseñar. Yo estuve mirando el diseño curricular y hay algunas cosas que sí se pueden divisar, pero hay otras que no se alcanzan a comprender de todo de manera clara en los propósitos y objetivos de cada descriptor de los temas, ejes y contenidos puntuales, ¿no? Por ejemplo. Soledad, te escuchamos. Sí, profe, eso que está hablando ella igual es la lista que contenía los contenidos básicos comunes de la reforma del 90. Eso Claro. después, si lo comparamos ahora, no sabemos bien qué tanto, si ahondamos en lo que es la historia, sí, qué tanto contenía esa lista. Y Pero bueno, ahora eso es cambió, si vamos al diseño de ahora. sí, totalmente. Digo, haciendo esta lectura fina, un poco más contextualizada que menciona la compañera, es cierto, los CBC eh, es como que, si bien hay algunas cuestiones que han tenido continuidad, hay algunas cuestiones que han sufrido ruptura y hay cosas que ya no se enseñan. Por ejemplo, el tema del 12 de octubre, claramente, ¿no? Por decirlo, esta cuestión del Día de la Raza que se enseñaba antes, bueno, esa cuestión ha cambiado rotundamente y, y sí, los contenidos básicos comunes es como que ya son medio obsoletos, ¿no? Hay algunas personas que todavía siguen, digamos, como teniendo referencia a lo mismo porque ha habido continuidad en algunos aspectos, pero podemos decir que muchos de aquellos contenidos básicos comunes de los 90 en adelante, es como que ya no tienen el protagonismo ni la importancia como ejes de enseñanza en el cual tuvieron en su momento, ¿no? Pero digo, bueno, de pronto la idea es decirle a ustedes, chicas, tengan cuidado cuando pregunten algo, tengan el texto a mano cuando lo pregunten, porque las profes las van a seguir indagando y se van a dar cuenta si ustedes están leyendo o no. Es así, de sencillo. Y para que una pregunta sea genuina, tiene que haber como una preocupación previa al decir de si estoy leyendo un texto y el mismo texto me está explicando lo que yo estoy preguntando, es como medio redundante, de en todo caso decir, profe, mire, yo estoy entendiendo esto, ¿es así como lo estoy entendiendo? ¿O hay otra forma o habría, digamos, otra manera de concebirlo o de interpretarlo? De pronto digo, cuando preguntemos con conocimiento, digamos, no pleno, pero sí con nociones concretas respecto del tema o de la duda sobre el tema o el contenido que estoy consultando. Eso es lo que se los quería aclarar porque las profes tienen mucha trayectoria, son especialistas, son de las dos mejores especialistas que tenemos en la provincia en ese aspecto, no me cabe ninguna duda y están muy entrenadas en la enseñanza de sus materias, digo.
la tienen como demasiado clara y pueden como pesquisar en el aire todas estas cosas que yo les menciono respecto de que si preguntamos, preguntemos algo genuino y consultemos preguntas que realmente muestren que nosotros estuvimos forzándonos por comprender algo, pero que todavía no quedó del todo claro. Digo, el respeto de la ética, esto de ir y preguntar con conciencia, no preguntar por preguntar. O preguntar algo, que si bien es importante a veces hacer algunas preguntas y armar un listadito de preguntas en la consulta, tratemos de hacerlo, pero con la duda clara en el aspecto de la pregunta puntual, ¿no? Digo, tengamos el material a mano por las dudas, si es necesario que leamos un párrafo, se lo leemos, profe, no, pero acá dice tal cosa y yo no sé si lo estoy entendiendo bien. ¿Será así como se lo digo? O vos me explicaste recién, Natalia. Entonces, eso es realmente una consulta que da cuenta de que ustedes digamos, intentado interpretar o, mejor dicho, comprender oh, no, tengo la espalda de miseria, el tema o el contenido. Yo había preparado algunas preguntas generales, no sé, bueno, en la primera parte del texto de Camillioni, ella habla de ejes comunes, ¿no? Y no en ningún momento dejan claro si son los ejes del diseño curricular. Entonces ustedes pueden preguntarle a la profesora, profesora, cuando Camillioni plantea las situaciones de enseñanza de las ciencias sociales en los ejes comunes, a mí no me queda claro si se refiere a los ejes de nuestro diseño curricular. ¿Se entiende lo que planteo? Entonces ustedes ahí le permiten a la profesora que ella aclare esta situación. ¿Sí? Y seguramente les va a decir, sí, chica, ese texto fue escrito en los años 90, creo que lo escribió Camilliani, si no me equivoco, o principios del 2000. eh, y claro, habla de ejes comunes a partir de los NAPS, de los núcleos de aprendizaje prioritario a nivel nacional, y que nuestro diseño curricular está hecho también en base a los NAPS. ¿Está bien? Por ejemplo, digo, de pronto. Después, otra pregunta que yo, mientras leía el texto, me pareció importante, es que ustedes recurren al texto, en el texto en mano, y le preguntan a la profesora, eh, ¿cuál es el fin esencial de la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Cuáles son los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales? Yo tengo algunas ideas, profe, pero me gustaría que usted se ampliara, que ustedes profundizaran sobre este punto. Si ustedes van al texto, el mismo texto se los plantea, el mismo texto dice ahí concretamente, explica. Si me permiten, me voy a detener un segundito. La enseñanza de las ciencias sociales tiene como el fin esencial brindar la información y las herramientas conceptuales y desarrollar las habilidades cognitivas. Cuando hablo de habilidades cognitivas, chicas, me refiero al desarrollo de las capacidades intelectuales que yo estoy intentando promover en mis estudiantes. ¿Y dónde puedo constatar eso? En los objetivos. Cuando yo tengo objetivos claros que se proponen brindar herramientas conceptuales y de ejercitar esta habilidad cognitiva, de la capacidad intelectual, ya sea de comprender, identificar, dominar, etcétera. Y sobre todo también poder como generar el desarrollo de actitudes en nuestros estudiantes que permitan a los alumnos abordar el aprendizaje de esta ciencia. Y tiene como varios puntos este propósito principal y este fin esencial, que son, digamos, como bastante amplios. Pero digo, la pregunta podría ir bien a, al punto de decir, bueno, profe, esto es amplio, ¿a dónde nosotros podemos centrarnos? ¿A dónde podemos, digamos, como fijar la atención, puntualizar? Porque, bueno, habla de varias cuestiones,
de varios propósitos, o de varios objetivos, diría yo inclusive, ¿no? Como comprender a los seres humanos que viven en su entorno próximo, otros lugares del mundo, esta época y en otras épocas. El propósito es que adviertan similitudes y diferencias en el modo de vida de las personas que habitan en localizaciones y épocas diversas, que tomen conciencia de que existen y existieron distintas culturas y que en consecuencia distintos pueblos tienen maneras también diferentes de ver el mundo. Esto de cómo empezar a comprender en la línea del tiempo el desarrollo de la historia y la diversidad de las culturas, ¿no? También prestar atención a la comprensión de las características de los diferentes modos de vida que requiere el conocimiento de las variables naturales, individuales y sociales. Entonces, también hay otro propósito o mejor dicho, otro objetivo que ha planteado a modo objetivos. Este podría llegar a ser un propósito porque es un verbo de acción bien amplio, pero a la vez bien específico en el tema de dominar las competencias cognitivas. Esto es importantísimo, este concepto de las competencias cognitivas. Anoten esto. Dominar las competencias cognitivas, compartir los valores y poseer las actitudes que necesita un ciudadano de una sociedad democrática actual. Cuando se refiere puntualmente a competencias cognitivas, chicas, está haciendo alusión prácticamente a todo lo que sería el propósito la finalidad de las ciencias sociales, porque cuando hablamos de competencias cognitivas, incluimos al desarrollo de capacidades que son plenamente cognitivas, al desarrollo de habilidades que tienen que ver con el tema de las actitudes y de las aplicaciones, de la aplicación práctica, de poder llevar ese conocimiento, ese contenido en forma de conocimiento a resolver un problema práctico de la vida escolar. Puede ser un cuestionario, puede ser no sé, de pronto un mapa, puede ser identificar distintos conceptos en un texto, digo, compete con la redundancia, incluye el tema de las competencias puntualmente. Yo esto lo he explicado anteriormente, lo que significa el desarrollo de capacidades, el desarrollo de habilidades y el desarrollo de competencias. Cuando yo hablo del desarrollo de capacidades, hablo de a través de los objetivos generar el desarrollo de algunos aspectos, ejercicios intelectuales, como es la comprensión, interpretación, la identificación, muchísimo. Eso, hay muchísimos verbos de acción cognitiva que me permiten desarrollo de capacidades que no casualmente están como de alguna manera plasmadas en lo que podría ser, ay, se me fue ahora bueno, ya me voy a acordar, de Bloom, bueno, ya me voy a acordar. Pero hay un listado, digamos, de verbos de acción cognitiva puntuales, ¿no? A donde, a ver si lo puedo encontrar ahora. La taxonomía de Bloom, ahí me acordé. En la taxonomía de Bloom es una serie, un listado, digamos, de conceptos, de verbos, de acción cognitiva, que es como que nos permiten a nosotros como identificar qué es lo que puntualmente necesito desarrollar o estos estudiantes necesitan desarrollar como ejercicio cognitivo. Entonces puede ser una cuestión bien cognitiva, bien intelectual, esta cuestión de ejercitar la comprensión, por ejemplo, y también puede ser una habilidad práctica. ¿Por qué? Porque la competencia cognitiva unifica, o mejor dicho, deriva,
se desagrega del desarrollo de capacidades y el desarrollo de habilidades, la habilidad es práctica. Y cuando hablo de competencia es porque yo sé, como estudiante, soy competente porque puedo aplicar el conocimiento y el desarrollo intelectual de la capacidad que estuve ejercitando con la habilidad, las puedo conjugar y combinar para poder resolver de forma competente un problema de la vida escolar. Puedo digamos, el niño que tiene competencia cognitiva, por decirlo así, de pronto, tiene la capacidad y la habilidad de poder leer un texto, comprenderlo, aplicar prácticamente algunas respuestas en un cuestionario, vamos a decir, y poder, digamos, cognitivamente resolver el ejercicio, ¿no? Sabe aplicar, sabe resolver el problema. El niño que es competente no solamente tiene la capacidad, porque a veces muchos niños tienen la capacidad de forma aislada o tienen la habilidad práctica, pero para que esto sea combinadamente potente y se convierta en una competencia, es porque maneja el contenido, comprendió el contenido, lo ejercitó intelectualmente para poder interpretarlo, comprenderlo, y también pudo desarrollar con claridad la habilidad práctica de hacer no sé, de escribir la oración más importante del párrafo, por ejemplo. Entonces, ahí se combinaron las capacidades y las habilidades, y para después luego en una especie, vamos a decir, de síntesis de la actividad o del propósito que el maestro se puso por delante para que el niño cumpla su objetivo, resolver un problema de la vida escolar o de la materia puntual del área de las ciencias sociales, como, no sé, como decíamos el otro día, un cuestionario respecto al 25 de mayo, a partir de un texto que el profesor en cuarto o quinto grado la maestra o el maestro les da, ¿no? Digo, esto es importante de que ustedes lo comprendan, porque si ustedes manejan con claridad la finalidad y el propósito que tiene no solamente las ciencias sociales, sino que tiene la enseñanza del conocimiento escolar, del currículum escolar, entre ellos el contenido de las ciencias sociales, es porque realmente pueden, digamos, generar las competencias cognitivas y prácticas en sus alumnos para que ellos resuelvan digamos, un ejercicio concretamente escolar o, no sé, como decíamos recién, un mapa para que puedan identificar distintos conceptos en un párrafo. Bueno, más allá de la estrategia didáctica de la actividad, dar cuenta de la importancia de lo que significa dominar las competencias cognitivas, ¿no? O sea, para que el niño pueda dominar las competencias cognitivas, tiene que pasar mucho ejercicio abajo del puente, tiene que pasar mucha agua abajo del puente en forma de ejercicio de hábito, ¿no? Más allá de que el propósito principal es que los alumnos se encuentren capacitados, dice la autora, para participar en todas las instancias abiertas en el régimen democrático para la práctica ciudadana que desarrollen su sentido de la responsabilidad cívica y de la solidaridad de los hombres y mujeres. Esto es importantísimo. Está puntualmente en la página 184 del texto de Camillioni. Y ese es el propósito principal, digamos, no solamente de las ciencias sociales, sino de la educación primaria en sí, pero acá hacen alusión a conceptos sí propios de las ciencias sociales, que es la participación ciudadana, el régimen democrático, la responsabilidad cívica, la solidaridad social. Esto requiere de contribuir, digamos, a desplegar en el alumno la capacidad de adoptar conductas apropiadas en relación con los otros, para colaborar con el desarrollo de los grupos a los que pertenece y para interactuar asumiendo efectivamente su responsabilidad frente a las personas con las que tiene relación directa e indirecta. Bueno, entonces digo, como para que ustedes no descuiden
este tema de cuál es el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? De manera general, hay otros propósitos, hay otros objetivos puntuales que tiene el área, pero digo, esto como que resume un poco esta idea del propósito principal, ¿no? Después habla de otras cuestiones, de otros aspectos referidos a desarrollarse como persona, con capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, que se empiece a ser más autónomo, empezar a generar esta cuestión de independencia personal, y a la vez la tarea, el trabajo conjunto en equipo, ¿no? Obviamente. Y el propósito que persigue es que el alumno sea capaz de tomar sus propias decisiones, como decíamos, que sea autónomo, eh, y que haya aprendido a discernir en ese sentido como fruto de la elección entre diferentes opciones cuando cuenta con información variada, vamos a decir. Esto que decíamos de la competencia cognitiva, de que a partir de varias ideas, de varios indicadores, de varios conceptos, él pueda identificar de manera autónoma y pueda tomar su propia decisión, decir, me parece que esto va por acá o que esta es la respuesta correcta, por decirlo en un ejemplo rápido, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando da cuenta el estudiante con la información que tiene, puede comprenderla mejor, puede resolver y puede aplicar estas competencias cognitivas, de algún modo ejercitarlas, más que aplicarlas, diría yo. Está como empezando a abstraer, porque las ciencias sociales muchas veces en la misma página, acá es importante que lo mencione, antes de pasar a otra preguntita que pueden llegar a hacer, en la misma página, en la 185, más adelante, la 184 obviamente, la autora, perdón, hace mención a algunas cuestiones que son importantes a la hora de construir conocimiento en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y hace alusión un poco a lo mismo que veníamos diciendo recién, de que el alumno necesita desarrollar sus competencias en la aplicación, enriquecimiento y profundización de conceptos. Y cuando hablamos de aplicación, estamos hablando de cuestiones prácticas, escolares, de ejercicios escolares, de actividades, de consignas escolares, ¿no? Pero también, aparte de apropiar, profundizar conceptos y teoría, también es importante que pueda adquirir destrezas y habilidades cognitivas, ¿no? Y actitudes positivas para, dice la autora, trabajar con distintos tipos de representaciones mentales. Esto es importantísimo porque el niño está empezando el proceso de abstracción, está empezando lo que diría Piaget, vamos a decir, está haciendo el paso de las operaciones concretas a las operaciones formales, ni más ni menos, ¿no? También aprender a comunicarse, a observar, a buscar, a indagar, a explorar, a preguntar, a registrar información. También a razonar, a valorar la información en sus distintos aspectos formales, ¿no? Y a diferenciar contenidos temáticos. Esto ya se los voy a mencionar enseguida. Eh, y también, importantísimo, trabajar en situación de conflicto conceptual. Esto es importante porque a veces el niño se encuentra, digamos que el aprendizaje en sí, el aprendizaje nuevo, cuando yo voy en búsqueda del nuevo andamiaje, ¿no? Es un conflicto cognitivo, un conflicto con lo que yo creía que era, pero resulta que no era tan así, y estoy como resignificando ese conflicto cognitivo, ¿no? Para resolver un problema. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. A veces los conceptos son como medios difusos y el niño todavía no lo puede como comprender o identificar con claridad eh, de manera puntual. Entonces, es importante que cuando pueda construir su opinión, cuando tenga que argumentar, cuando pueda generar esta participación, digamos, lo pueda hacer con criterio, con un criterio
de búsqueda, con un criterio de preocupación, con un criterio de, digamos, de ir necesitando aclarar la especificidad de los distintos conceptos para poder tener una mejor y clara comprensión, ¿no? Yo digo, eso es importante que lo tengan en cuenta porque los propósitos de las ciencias sociales en ese sentido son en lo que más hace hincapié Camilleri en este texto o entre otros aspectos en los que más hace hincapié, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante que lo tengan claro. Después podemos hablar, no sé si me han hecho una preguntita acá. Yo, profe, le quiero hacer una pregunta. Sí, levantó la mano. Bueno. Sí. Profe, lo que usted está explicando, pues nosotros teníamos todos esos propósitos, le vamos a hablar de los propósitos y de las condiciones para la enseñanza de las ciencias sociales que debe tener Perfecto. el alumno, ¿no? Cuando usted nombra todos esos propósitos, ¿se relacionan todo lo que es con los principios explicativos que orientan el análisis de lo que es el área de las ciencias sociales? Porque si nosotros tuviésemos que explicar, vamos a decir porque son 10, pero explique cada uno habla de multiperspectividad, de identidad. Sí. Es como Ahí que está. los propósitos de ella están basados en los principios explicativos, tienen una relación con todos los principios. Bueno, si ustedes quieren, fíjense por qué es la importancia del posicionamiento de la complejidad. Porque es complejo. Están no solamente basados, están relacionados, están de manera complementaria, triangulados entre los principios explicativos, los propósitos y los contenidos, chicas. Fíjense esa triangulación entre propósitos, contenidos y principios explicativos. En ese aspecto están como muy vinculados. Está muy bien lo que usted plantea y está muy genuina la pregunta. Guárdela, anótela, porque es importante, digamos, que se lo pregunten. Después Camilleri en el mismo texto hace como otros avances y diría que es lo que vos decías, ¿no? Una pregunta que yo les había anotado acá, la marqué con verde porque no estaba del todo seguro, pero se los voy a comentar igual respecto a de cuáles son los requerimientos comunes de la enseñanza en lo que respecta al desarrollo cognitivo y afectivo de los alumnos, ¿no? Y si ustedes se fijan, tiene que ver en parte con los propósitos, ¿no? Los requerimientos comunes son los principios explicativos, requerir de los contenidos, también de los propósitos, poder identificar estos propósitos en el diseño curricular nuestro, intentar elaborar, generar estrategias didácticas y actividades que me permitan a mí, y esto no se lo olviden porque es importante, pónganlo grande y presten atención que nosotros debemos tratar de trabajar la repregunta y de tratar de persuadir, digo en los buenos términos, a nuestros estudiantes para que ellos se motiven a la hora de aprender el contenido de las ciencias sociales. ¿Está bien? Porque si no se torna como un aprendizaje puramente memorístico, de leer, acordarme y decir lo que pasó un día del pasado, por ejemplo, digo, haciendo ejemplo de la disciplina de la historia, ¿no? Buscando en el tiempo pasado. De pronto, esto es lo que decíamos la vez pasada, como para cerrar el examen, es importante de tratar de generar el interés en nuestros estudiantes, de saber cuáles son, digamos, sus contenidos, sus conocimientos previos, qué cosas hayan visto, conocen, y a partir de ahí poder, digamos, partir hacia una nueva enseñanza y aprendizaje. ¿Está bien? Porque si yo vengo a la manera tradicional a enseñar las ciencias sociales con un cuestionario y simplemente eso, o que les doy un texto y que después lo tienen que recitar de memoria, voy cayendo y voy saliéndome de ese marco paradigmático de la complejidad y voy entrando en un paradigma mucho más tradicionalista, mucho más lineal, mucho más, el docente tiene que el saber, el estudiante tiene que aprenderlo, tiene que escuchar, tiene que prestar atención, y no le permitimos la participación activa, no le permitimos la interacción, no le permitimos la repregunta, no le permitimos, digamos, que ellos busquen
por sus propios medios, poder comprender mejor el contenido que estamos trabajando o tratar de hacer relaciones. Porque si hay algo importante en las ciencias sociales, esta necesidad de establecer relaciones entre los distintos conceptos a lo largo del tiempo. Digo, de pronto, los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales también implica el desarrollo de la noción de que el niño está en un cambio social, ¿no? Y debe organizar ese conocimiento. Y si yo no le permito establecer relaciones, que él opine, que se equivoque para que aprenda, la verdad que estoy como obturando en parte, vamos a decir, su aprendizaje. Estoy, digamos, no permitiendo que él encuentre en parte por sí mismo respuestas, vamos a decir, ¿no? Sí, chicas, las escucho. ¿Levantaron la manito? Ah, no. No, yo, Fue el, yo fue el le chat. escribí algo que dice Siede. Ah, las preguntas son el puente perfecto, sí, eso vayan anotando. No se olviden, muchachas, de guionar el relato un poco, de ordenarse. Si bien no hay que estar, digamos, rígidamente sujetos a la presentación, digamos, ni apegarse de manera rígida al relato, al discurso que ustedes vienen preparando, traten de ordenarse en el discurso y de distribuirse un poco los conceptos, la explicación, hagan hablar los autores, como decimos siempre, y también vayan ustedes metiendo reflexiones de por medio, ¿no? Esta cuestión de la importancia que mencionábamos recién de hacerlo protagonista al niño, a la niña. Eh, Más allá de las diferentes perspectivas explicativas, digo, ¿no? Esta cuestión, como decían ustedes, multicausales, desde diversos puntos de vista. Después, otra pregunta que me pareció interesante, más allá de que hay que trabajar con distintos tipos de representaciones, como decíamos recién, en parte mencionando los propósitos, a mí me pareció interesante que puedan pensar antes de preguntar, y que si pueden lo pregunten, ¿cuál es la diferencia puntual mirando nuestro diseño curricular y el campo de conocimiento de las ciencias sociales entre un eje, un descriptor, un tema y un contenido específico de las ciencias sociales? ¿Cuál es, cuál es la diferencia radical entre un descriptor, un eje, un contenido, un tema? Porque si bien por ahí a muchos se les confunde un tema con un contenido, un tema puede ser la Revolución de Mayo. Dentro de ese tema puede haber contenidos distintos. De hecho, los hay. Entonces, de pronto, creo que ellas van a poder explicarle mejor que nadie cuál es la diferencia entre un eje, un descriptor, porque digan ustedes, a medida que íbamos mirando, íbamos estudiando la materia, íbamos mirando el diseño curricular para ver qué coincidencias había, qué podíamos llegar a tener en cuenta, y nos surgió esta inquietud respecto de las diferencias entre un eje, un tema, un contenido y un descriptor. ¿Está bien? Me parece que es interesante que le puedan hacer esa pregunta a la profesora. De hecho, sería genial que así sucediera. Después, otra pregunta que me pareció muy importante, no sé si van tomando nota, chicas, Sí, profe. enseguida Sí, les profe. paso. Yo ahora a las 4:30 me tengo que retirar porque tengo clase en el instituto. Mañana nos reunimos de nuevo, muchachas. Espero que tengan una buena consulta, vayan profundizando la lectura de los textos. Yo acá les voy a dejar una pregunta más para que puedan hacerle a las profes, y ustedes, a su vez, en este tiempo que les queda antes de la consulta, por favor, traten de encontrar alguna otra pregunta sustantiva en el marco del programa, puede ser en el marco de algún autor en particular, ¿no? O alguna inquietud puntual que ustedes tengan, pero que esa pregunta sea genuina, sea realmente más que propia de ustedes, que tenga una duda sustancial, que tenga razón de ser, ¿no?
En ese sentido lo planteo. En la página 188 del texto de Camilleri, Piaget hace mención a un aspecto muy interesante que me parece que está bueno que ustedes lo pregunten, ¿no? Eh, Porque él habla de la enseñanza, o mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera, de la conjugación del el tiempo y del espacio en la enseñanza de la ciencia social, esa noción de una línea del tiempo y de otros espacios sucedidos en el pasado que a veces tienden a confundir al estudiante, ¿no? Si bien a diferencia del adulto se debe construir, digo, las nociones de manera gradual, como es toda la enseñanza en el nivel primario, ¿no? Esta cuestión de que todo es gradual o intenta ser ordenadamente graduado, ¿no? Para que ese proceso sea ordenado y permita, digamos, resignificaciones que tengan un andamiaje previo y así vayan construyendo esa escalera en forma de transformación referida a situaciones de aprendizaje, ¿no? Vamos a decir. Eh, Esta noción de conservación de la identidad de los objetos, dice la autora, en el transcurso de los procesos de cambio asociado al desarrollo de las nociones de espacio y tiempo y al desenvolvimiento de las capacidades cognitivas en las que se articulan las conquistas de la memoria y de las capacidades de abstracción y de generalización, de conceptualización y de organización de los conocimientos. Digo, hay que ordenar, hay que tratar de ser prolijos, digamos, gradualmente ordenados, los procesos, vamos a decir, asociados al desarrollo de las nociones del espacio y del tiempo en el niño para que sus capacidades cognitivas puedan ser articuladas. Porque si yo no ordeno, digamos, la enseñanza de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, no se produce, vamos a decir, significativamente no hay una producción de la comprensión y de la conceptualización que estoy intentando producir, ¿no? O de la organización de los conocimientos, dice la autora. Y lo cita Piaget, dice, como lo afirma Piaget, el espacio no es un simple continente, es el conjunto de las conexiones establecidas entre los cuerpos que percibimos, o mejor dicho, el conjunto de las relaciones que utilizamos para estructurar esos cuerpos y por lo tanto para percibirlos y concebirlos, ¿no? Y si en lo que se refiere a la noción del tiempo, Piaget asocia las nociones de movimiento y de espacio. El movimiento y el espacio para Piaget deben conllevar una asociación y menciona como dos referencias, como dos citas que son claras, pero a la vez tal vez ellas puedan explicarlo mejor. El tiempo es la coordinación de los movimientos, ya se trata de desplazamientos físicos o de movimientos en el espacio, o de esos movimientos internos que son las acciones simplemente esbozadas, anticipadas o reconstruidas por la memoria, pero cuyo término también es espacial. Digamos, es importante hacer conjugar de manera ordenada y gradual el tiempo-espacio en la memoria del niño, para que no haya un desorden o para que se busque ese punto de asociación en la capacidad de abstracción que menciona la autora. Y avanzando sobre esta idea, añade, y acaba un poco la cuestión a la pregunta. El tiempo es el espacio en movimiento, ¿no? El tiempo es el espacio en movimiento. Ambos, el tiempo y el espacio, constituyen en su reunión, en su conjugación, en su unión, vamos a decir, el conjunto de relaciones de concatenación y de orden que caracterizan a los objetos y sus movimientos.
El tiempo no puede aislarse de las relaciones espaciales y de los movimientos. Las velocidades, por lo tanto, son construcción de la noción del tiempo que se edifica sobre la base de su vivencia intuitiva. Digo, de pronto, es una pregunta más que tal vez no sea tan importante, pero sí es importante mencionar esta necesidad de que cuando uno como maestro realiza la transposición didáctica, cuando uno hace recorte de contenido, cuando elabora la propuesta de enseñanza, tiene que haber de manera de andamiaje, ¿no? Vamos a decir, si ustedes quieren, constructivista, para seguir subiendo en el escalón, una línea de tiempo ordenada, en lo que menciona Piaget, a esto de la reunión entre el tiempo y el espacio, más cuando hablamos de la historia, porque si no, ese punto de asociación en la abstracción de la memoria del niño puede llegar a tender a confundir. Entonces, cuando yo planteo la enseñanza de un contenido histórico, tengo que ser muy prolijo con las fechas, tengo que ser muy, digamos, ordenado con este punto de la reunión entre el tiempo y el espacio. Según Piaget, la noción de tiempo está ligada no solo al avance en el desarrollo de los mecanismos operativos de funcionamiento de la memoria en el niño, sino que es solidaria también de la construcción de la noción de causalidad. Esta última permite la elaboración de series irreversibles en el orden temporal. Ahí lo planteé claramente, ¿no? Esta cuestión de que si yo no soy prolijo y ordenado en la enseñanza de la historia, le voy a producir realmente un lío, un desorden en la memoria o en la asociación del pasado, de la memoria, el tiempo-espacio, que puede llegar a ser perjudicial, digo. Hay que ser cuidadoso y respetar en este sentido un poco el orden que nos propone el diseño curricular de manera gradual, vamos a decir, ¿no? Está bien, fíjense ustedes que en el cuarto grado se enseña la historia de San Luis, por ejemplo. Los contenidos como que tienen un orden del temporo-espacial en el diseño curricular y entonces hay que ser cuidadosos, hay que tener muy presente este diseño curricular y tener muy presente la estrategia didáctica con la que enseño el contenido para que el niño o la niña no se pierdan en el camino, ¿no? Digo, de pronto les puede llegar a resultar importante hacer esa pregunta para ir directamente, digamos, a poner en valor el diseño curricular. Después, digamos, acá estamos casi a mitad del texto. Hay otras cuestiones importantes como la que mencionaba la compañera, pero como para que ustedes ya tengan algo concreto para preguntar, creo que lo más sustancial del texto está en lo que hemos tratado, digamos, de hablar, entre otras cosas, en esta reunión. No sé si quieren hacer alguna reflexión, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren puntualmente que yo mañana voy a dedicarme a tratar de armarles un cierre, no de armarles un cierre, sino de comentarles estos 4 puntos o tratar, esperen que voy a cargar la computadora. Estos 4 puntos que hablamos el otro día en reunión para que ustedes tengan como para cerrar la presentación. Más allá de que a mí me gustaría que trataran de profundizar ustedes este aspecto, pero bueno, digo, espero haya sido claro en la importancia de la forma de preguntar, de tener el material que pregunto a mano para poder, si la profe me pone en situación de reflexión o de pregunta, yo tener con qué poder digamos, contestar, responder o interactuar, conversar, realizar distintos vínculos y relaciones conceptuales para que las profesoras vean que hemos transitado las distintas unidades de la materia. Y no se olviden que esta materia, si bien es importante el tema de los contenidos, del diseño curricular, es una didáctica. Entonces, tienen que preguntar sobre las formas didácticas
más significativa o cuáles serían las formas didácticas o las estrategias didácticas más, digamos, adecuadas o vamos a decir más significativas para el docente a la hora de enseñar contenido en el nivel primario, ¿no? Digo, profe, si usted, digamos, una pregunta pensando en voz alta, si usted tuviera que decirnos algunas estrategias o algunas formas didácticas en el cual, digamos, poner en circulación el conocimiento escolar del área de ciencias sociales, ¿cuál sería para usted, cuáles serían para ustedes, en el caso que estén las dos profes, aquellas formas o estrategias didácticas como más recurrentes, como más utilizadas por los maestros? Eso sería como una última pregunta que yo les dejo y que tiene que ver con la página 199, creo, a ver, ya me voy a fijar, respecto al texto de Camiglioni, ¿no? Más allá de que, dice acá, los científicos sociales también tienen sus propios intereses, aunque tratan de ser objetivos o de fundamentar con seriedad sus teorías explicativas, a veces, digo, esto, paréntesis aparte, cuestan bastante como dejar, digamos, el punto de vista personal y subjetivo a un costado y ser sumamente objetivos a la hora de enseñar las ciencias sociales, porque son ciencias humanas, son ciencias sociales, digamos que el lente de quien enseña o el lente de quien concibe esos conocimientos, esos contenidos, tienen un sesgo, digamos, personal, pero hay que justamente tratar de forma rigurosa de ser objetivos en la enseñanza del contenido y ser cuidadosos a la hora de realizar el recorte de contenido, desde dónde tomamos el concepto de la categoría, desde qué autor. Si lo hacemos de un autor más tradicionalista, más conservador, o tratamos de buscar algún autor que sea mucho más dialéctico, complementario a la hora de preguntarse y de ser reflexivamente abierto, digo, ¿no? A la hora de tratar de proponer un contenido, o mejor dicho, a la hora de enseñar un concepto en particular, ¿no? Mañana vamos a seguir trabajando un poquito sobre este texto y también vamos a hacer un breve cierre, ¿está bien? Para que ustedes puedan, digamos, ya ahí como ir cerrando la presentación de la materia. Sí, profe, está bien. Bueno, chicas, éxitos en la consulta, vayan tranquilas, déjenlas hablar a las profes y esto ténganlo en cuenta, si se les ocurre una pregunta puntual, ¿no? En el momento de que ellas están hablando, anótenla y hágansela en el mismo instante, ¿está bien? Vayan Sí, sí. vayan registrando todo lo que vayan diciendo. Si no graban la consulta, vayan anotando. Bueno, chicas, me tengo que Listo. retirar, Gracias, profe. ya me están llamando. Esperen, no se vayan Gracias, profe. todavía. Mañana habíamos quedado a las 18, ¿verdad? Habíamos quedado. Sí, Bueno, vamos a sí, hacer sí. también una breve reunión, cortita, de media hora, 40 minutos, una hora, para ver si le podemos dar pincelada final al texto de Camiglioni, que es realmente muy interesante, y también para que ustedes vengan con un cierre más o menos armado. Ya me gustaría que ensayemos la presentación. ¿Les parece que ensayemos la presentación o es mucho pedir? No, creo que nosotros ya tenemos armado todo como Bueno, como vamos a lo vamos a ensayar, ir. vamos a la primera parte, al texto de Camiglioni, que yo quiero decirle dos cositas más, pasa que ahora se me fue el tiempo muy rápido, y también quiero que preparemos, ensayemos esa presentación para que puedan establecer un cierre. Bueno, Gracias, sí, Bueno, está profe. bien. chicas, espero que haya sido Gracias, de profe. utilidad, como siempre, y cualquier cosita.